we always have to be ready. Yes, Jesus. Siempre tenemos que estar preparados. Y mientras estaba orando y meditando, el pastor leyó sobre el primer libro de Samuel. Él leyó el capítulo 16, pero vamos a ir al capítulo 17. Let's go to 1 Samuel chapter 17. Aleluya. Glory to God. Hallelujah. Alabanza, Jehová. Santo tú eres, Señor. Hallelujah. Él vive, We vive. worship you, my Lord. Praise God. Hallelujah. We worship you, my Lord. Alabanza, Jehová. That's the first book of Samuel, chapter 17. Gloria a Dios, aleluya. Oh, mi Santo alma te tú alaba, eres. Jehová. Cuando todos lo tengan, digan amén. When everybody has it, say amen. Amén. Santo tú eres, santo Gracias te tú eres, damos, Señor, Señor. Gracias te aleluya. damos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Vamos a empezar con el verso número 1. Let's start with verse number 1 in chapter 17. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damin. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba en cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de sus lanzas era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudieres más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: tomar ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenía gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciera, al rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así se hará al hombre que le venciera. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellos o pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. David respondió: ¿qué ha hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otros preguntas de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Aleluya. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijá, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Pueden estar sentados un momentito y me voy a be seated. Aleluya. Santo. Todos conocemos esta historia, donde estaba el pueblo de Israel en una esquina, los filisteos en el otro, y todas las mañanas decían que Goliat salía a provocar, a meter miedo, a asustar, porque era un hombre grande por su estatura. Y vemos aquí que este hombre grande lo hacía todo el tiempo, día y de noche, y la misma gente que estaban preparados del pueblo de Israel, que eran guerreros, que eran del ejército, lo temían, tenían miedo de él. Y yo digo, si lo traemos a este tiempo de ahora, ¿cuántas veces no vemos eso? Que nosotros pertenecemos al ejército de Dios y estamos constantemente en una batalla.
Y el enemigo viene siempre a atacar, siempre a amenazar, siempre a tirar los dardos y tirar el miedo para que uno eche para atrás, que haga como hizo el ejército de Israel y decir, yo mejor me quedo calladito aquí en esta esquina porque esto no es conmigo. Pues nosotros tenemos una decisión. Tenemos la decisión de quedarnos como hizo el pueblo de Israel, asustado y decir, ¿ahora quién? El rey está dando una recompensa buena para que el hombre que vaya y lo enfrente y lo derrote. Pero imagino que todo el ejército estaba, yo no soy ese hombre, yo me voy a quedar aquí calladito en mi esquinita y esto no es conmigo, a menos que no nos vayamos todos a pelear, pero yo solo no lo voy a hacer. Pero qué cosa que Dios, sabiendo todo, Dios siendo un Dios omnisciente y omnipresente, en ese tiempo el papá de David lo mandó a llevarle unas cosas a sus hermanos. Y David oyó eso y la palabra dice que él era un muchacho. Pero él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque mientras él presentaba a sus ovejas, yo digo que ese era el entrenamiento que el Señor tenía para él. Amén. Él tenía que cuidar de esas ovejas. Y viniera oso, viniera león, él tenía que defender esas ovejas. Y así tenemos que hacer nosotros con este evangelio. Aleluya. Tenemos que defenderlo. No importa si sale el gigante Goliat, si sale el oso, si sale el león. Nosotros tenemos que pararnos firmes cuando el enemigo venga a atacar y decir, no, yo te reprendo en el nombre de Jehová. Aleluya. Más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Alabanza, Señor. Y así mismito todos sabemos la historia. David fue para la batalla a enfrentarse a Goliat. Y el rey le dijo, pues toma mi armadura. Pero ¿qué pasó? La armadura, David no estaba impuesto a él, una armadura pesada, era muy grande, no se podía menear. Él dijo, no. Yo me voy a quitar todo esto y voy a ir con lo que yo sé. Cogió su bolsita, 5 piedras y su honda, porque así estaba entrenado. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una capacidad, una táctica, una técnica. ¿Y por qué nosotros cuando entonces vamos a ir a hacer algo, tenemos a veces en nuestra mente, pero el hermano lo hace así, le funciona? O el pastor hace las cosas de esta manera, y así es que entonces yo lo debo de hacer también. En vez de decir, Señor, tú que eres el capitán de mi ejército, tú eres el que me está entrenando, tú eres el que me está llevando por la mano, ¿cómo tú quieres que yo me enfrente a esta situación? Alabanza, Señor. Y hacer las cosas como el Señor nos ha mandado a cada uno individualmente. Y cuando vayamos a enfrentarnos a ese gigante que se levante contra nosotros, tenemos que acordarnos que no lo vamos a hacer con la fuerza de nosotros, sino con la unción del Espíritu Santo. Alabanza. Porque para un hombre tan grande, una piedrita darle en la frente, tumbarlo, no fue la piedrita, fue la unción que tenía David. Cuando él estaba moviendo esa onda, la fuerza que tenía, la fuerza que llevaba, con la unción que él tenía, eso fue lo que derrotó a Goliat. Y tuvo que venir un muchacho entre medio de tantos guerreros a enfrentarse para que vea